Bien, buenas noches. Hoy es Viernes Santo. Si hay un poco de sonido de música de procesiones, lo lamento, pero eso es algo que no se puede evitar por el momento. Bueno, esta clase ya mandé una foto con lo que está escrito en el pizarrón. Dice, relación entre las constituciones cromáticas en iridología, sacado básicamente del texto de Peter Jackson Main de Iridología Práctica, pero les recuerdo que también el libro de Gustav Pau de Iridología utiliza el mismo sistema de clasificación en relación a los colores del iris. En Jackson Main está de la página 24 a la 37 lo que son las constituciones cromáticas y su relación, es decir, las constituciones cromáticas iridológicas y su relación con la tabla de homotoxicología del Dr. Hans Heinrich Rickebeck. La tabla es un constructo muy complejo. Esto es la tabla completa. O sea, y todo este libro que se llama Homotoxicología, enfermedad y curación con terapias antihomotóxicas del Dr. Hans Heinrich Rickebeck, es solo para explicar la tabla. Es decir, lo que tenemos aquí es un reduccionismo absoluto, es decir, no me atrevería a decir, pero ni superficialmente, va muy a lo lejos. El esquema es así, pero entender la tabla es otra cosa. Desafortunadamente hay personas que su capacidad intelectual no les da suficiente como para entender algo que se llama interdisciplinario. Es decir, que no podemos entender una disciplina, cualquiera que sea, si no está relacionada o sustentada por otras disciplinas académicas, ¿verdad? Esto lo digo porque en algún momento el año pasado alguien me hizo el comentario que por favor no hablara de homeopatía. Bueno, no se puede hacer nada con este tipo de personas que hacen este tipo de comentarios. Desafortunadamente no se puede hacer nada. Uno no tiene la capacidad, ya quisiera uno, de poder elevar el coeficiente intelectual de personas que no entienden, por más simple que se explique, que hay necesidad de ciertas comparaciones y relaciones. La tabla del Dr. Rickebeck explica perfectamente la situación de las constituciones cromáticas, ¿verdad? Y en ningún momento estoy dando clases de homeopatía, como alguna persona equivocadamente puede haber pensado o pueda pensar, sino que simplemente son situaciones propias, apropiadas para poder explicar un concepto o una serie de conceptos. Es más, en el libro de Gustav Pau dice claramente que la iridología y la homeopatía surgieron en el mismo lugar, en Europa, y en el mismo momento, en el mismo siglo. Entonces es obvio que hubo un nacimiento, un crecimiento y un desarrollo de estas disciplinas conforme el tiempo fue pasando. Bien, de este libro voy a leerles un par de párrafitos muy breves. No he hecho mis ejercicios para recuperar mi visión, por eso me tengo que poner los lentecitos ahorita. Dice en la página 17, capítulo 3, el sistema fluyente. Hacia 1911, Bertalan Lanfy ya había descrito todo sistema viviente, hombre, gusano, etc., como un sistema fluyente que tiende a preservar su balance de flujo. La armonía de este fluir se perturba por sustancias que pueden no ser adecuadas para el sistema fluyente. El sistema mismo se autodefiende contra estas sustancias a las que nosotros hemos llamado homotoxinas.
A esta batalla entre las homotoxinas y el sistema fluyente la llamamos enfermedad. Todas estas reacciones enfermantes están orientadas hacia una meta y sirven para la detoxicación y la eliminación de los daños causados por las toxinas. La meta debe ser el restablecimiento de la armonía de este fluido. Toda enfermedad puede encuadrarse en 3 procesos: el de excreción de toxinas, el de deposición de toxinas o almacenamiento y el de degeneración por toxinas. El proceso de excreción en fases fisiológicas, fases de excreción propiamente dichas y fases patológicas, fases de reacción y de inflamación. El proceso de deposición en las fases de deposición propiamente dichas y de impregnación, el proceso de degeneración en las fases de degeneración propiamente dichas y de neoplasia o neoplasma. Capítulo 4, 6 fases de la tabla de homotoxicosis, concepto de enfermedad. Observando los tejidos atacados y lesionados por las homotoxinas, encontramos un segundo principio. Un pequeño paréntesis. En la tabla, estos son los tejidos y estas son las fases. Entonces, una enfermedad puede ir progresando y conforme va progresando hacia la muerte, que es hacia acá, puede ir profundizando en tejidos. Esto no lo voy a tocar porque efectivamente no es parte del curso. Entonces, dice, observando los tejidos atacados y lesionados por las homotoxinas, encontramos un segundo principio. De todo esto nos resulta una visión bidimensional del concepto de enfermedad. Bidimensional quiere decir en 2 dimensiones, tal como se describe en la tabla de las homotoxicosis. Las fases o enfermedades se encuentran ordenadas en forma horizontal, los tejidos cargados con homotoxinas en forma vertical. Entre las fases de deposición y las fases de impregnación se encuentra el llamado corte biológico, puesto que las 3 primeras fases, fases de reacción, fases de excreción y fases de deposición, tienen una tendencia natural hacia la curación, se las llama fases humorales o enfermedades de la deposición. Permanecen intactas las enzimas y domina el principio de excreción. Las enfermedades situadas al lado derecho del corte biológico presentan las características opuestas. Estas fases se caracterizan por daños en las enzimas propias de las células. Estas son las enfermedades constitucionales, de las cuales las homotoxinas no pueden ser detoxicadas completamente. Domina el principio de condensación y la tendencia es hacia el deterioro o degeneración. Las 3 primeras fases presentan un pronóstico favorable, mientras que las 3 últimas, impregnación, degeneración y neoplasia, o sea, cánceres, son de pronóstico dudoso o reservado. Bien, hay que considerar que el Dr. Hans Heinrich Richter escribió esto a mediados del siglo pasado. Obviamente, los conceptos de la tabla y de la medicación que él propone siguen vigentes. Sin embargo, ya han habido avances. Todos los que me conocen saben que siempre hablo de la maravilla de las terapias oxidativas. Bien, pero tampoco voy a hablar de eso en este video. Vamos a la tabla. Estas 3 fases llamadas humorales o fases intersticiales, intersticio es lo que está, es el líquido en el que están las células, afuera la membrana celular. Recordemos, membrana celular, núcleo celular, núcleo. No todas tienen forma de huevo estrellado, obviamente hay una gran diferenciación, pero para efectos didácticos las voy a dibujar así. Entonces, las fases humorales son fenómenos que se realizan en el exterior de la membrana plasmática o membrana celular, en el líquido intersticial. Y las 3 fases celulares son fenómenos que actúan en el interior de la célula. Fase 1, excreción.
Hay un término, algo que se habla aquí, de homotoxicología. Las homotoxinas son definidas como la mezcla de endotoxinas y exotoxinas. Endotoxinas son los procesos, mejor dicho, son las sustancias resultantes del proceso metabólico, son desechos metabólicos. Por eso en la fase de excreción, es decir, nosotros hacemos popó, pipí, sudamos, sacamos mocos, saliva, lágrimas, cerumen y todo lo demás, es normal y natural, porque si nosotros comemos, la célula también come, y si nosotros excretamos es porque las células también lo hacen, sacan los desechos y nosotros los sacamos de distintas maneras. Bueno, eso es lo que diríamos un cuerpo, la fase 1, fase de excreción, un cuerpo en perfecto estado de salud. Fase 2, cuando hay un acúmulo de toxinas, y aquí ya venimos hablando de que es endotoxinas, o sea, del propio del metabolismo, desechos propios del metabolismo celular, y las exotoxinas. Todos estamos expuestos a comer basura. Les recuerdo el libro Los 10 mandamientos de un cavernícola de Mark Sisson. El primer mandamiento dice: comerás plantas y animales. Hago siempre la aclaración de que él expone la dieta paleolítica, entonces por eso es un tema que a los vegetarianos o a los veganos no les resulta agradable, pero ese es el concepto. Es una dieta que nosotros tenemos que estudiar de todo y tenemos que estar enterados de qué se trata cada cosa. Bien, el segundo mandamiento dice: no comerás basura, pero comemos basura, tomamos basura, aguas gaseosas,